va quemando albedrío mi amor, mas sento y voy Ya podemos saludar a nuestros amigos en Facebook que nos acompañan desde varios rincones del planeta. Buenas tardes, buenas noches, alcohólicos de se van sumando. Yasemin, yo lo insabrí en mi También le damos entrada huerta, yo lo casi lo a todos los que están en Zoom del otro lado, también acompañándonos. otros están gozando. Pueden irse acomodando que hoy tenemos un encuentro. ¿Puedo poner la palabra épico? Gra, ¿me dejás usar esa palabra? Maravilloso. Hermoso Secretos encuentro. quiero descubrir, secretos de mi vida, el cielo quiero por papel, la mar quiero por tinta. Y ahora sí, qué gusto, qué placer poder verlos del otro lado de la pantalla acompañándonos. Todos los que tienen la cámara apagada, préndanla, que no hay nada más lindo que encontrarse en comunidad, encontrarnos en cada uno de los puntos cardinales en los que estamos. Así entre ustedes también se pueden saludar y vivimos una tarde hermosa. Así que buenas tardes y bienvenidos todos a un nuevo encuentro del CIDICSEF. En esta ocasión nos encontramos para pasar un momento que me gusta decir que va a tener un poco de recuerdo y también, ¿por qué no?, un poco de risas y un poco de emoción. Hoy nos toca presentar historias y cuentos sefardíes con la presencia destacada de Mónica Surmuk o Surmuk, como cada uno le quiera decir, va a estar bien, esto está hablado en la previa, y también con la presencia de Oro Anaori Librowicz, a quien les vamos a dar la bienvenida en un ratito en la voz inconfundible de la querida profesora Graciela Teva. Quiero informarles a todos los que están presentes en este momento en el Zoom que en el chat estuvimos enviando el link para que puedan registrarse en el 8º Simposio Internacional de Estudios Sefardíes, que es organizado, por supuesto, por el CIDICSEF y que se va a estar llevando a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto. Así que les pedimos que se vayan sumando a través de completar el link que en un ratito vamos a estar enviando nuevamente, donde les pedimos algunos datos y ya con eso quedan registrados y les va a estar llegando todos los links y toda la información necesaria para poder participar de un simposio impresionante, mundial, quiero remarcar esto, mundial, que estamos organizando desde el CIDICSEF. Y ahora sí, quiero también agradecerles a todas las entidades y todas las comunidades que nos vienen acompañando a lo largo y ancho del planeta con todos estos encuentros que llevamos desde el CIDICSEF. Y ellas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FESELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, la Comunidad Betel de Argentina, Bialik San Fernando, Asociación Israelita, y también a la Comunidad Marroquí Asilva de Buenos Aires. Recuerden, como siempre les pedimos, de contarnos desde qué lugar en el mapa nos están viendo en el día de hoy, así que nos pueden ir escribiendo por el chat desde dónde están. Y ahora sí, quiero, antes de comenzar, darle la palabra a la profesora Graciela Teva, a quien ya la veo ahí preparada con todas sus anotaciones, para que podamos darle inicio al evento de hoy. Querida Gra, adelante, un gusto tenerte hoy acá. Bueno, buenas tardes amigos. Vamos a pasar una velada muy bonita, muy interesante y vamos a presentar a Mónica Surmuk.
Mónica es investigadora principal del CONICET y profesora de la Universidad de San Martín, donde dirige la maestría en Literaturas de América Latina. Recibió su doctorado en literatura comparada en la Universidad de California y ha sido profesora e investigadora en universidades de Estados Unidos, México y Europa. Ha publicado ampliamente en temas de estudios culturales, literaturas latinoamericanas, literatura y cultura judeo-latinoamericana y estudios de género y memoria. Es autora de varios libros, entre ellos Mujeres en Viaje, Mujeres en Argentina, Entre Mundos y Lenguas, Las Cartas de un Maestro de la Alianza Israelita Universal. Es editora de la serie Literatura Americana en Transición en la Universidad de Cambridge. Además, junto a Alejandra Larea, una historia de la literatura argentina y un libro sobre intimidad en el conurbano bonaerense. Queridos amigos, con nosotros, Mónica. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Y es un placer estar acá. Les agradezco muchísimo la invitación. Es una verdadera alegría. Y voy a tratar de ser breve porque estoy muy interesada en la conversación posterior, porque seguramente hay muchos elementos que podemos compartir. Voy a compartir la pantalla para empezar. Muy bien. Perdón, ahí está, ha vuelto. Si me levantan el dedito, si la pueden ver bien la pantalla, o si me dicen, Graciela, vale. Perfecto. A ver. Ok, vamos a ver, porque se me está desestabilizando. Bueno, hoy les voy a hablar del proceso de investigación y escritura de este libro, Entre Lenguas y Mundos, que es una colección de las cartas de Joseph Sabah, que fue un maestro de la Alianza Israelita Universal, que trabajó, que fue el fundador de las escuelas de las colonias judías del campo argentino, vivió en la Argentina, fue de todos los maestros que trajo la Alianza a la Argentina, el único que se quedó, que vivió todo el resto de su vida en la Argentina, y llegó a la Argentina en 1895 y murió en la década del 20. Su mujer, Judith, que era como él de Izmir, vivió en la Argentina también hasta su muerte en la década del 40 del siglo pasado. Yo llegué a este libro, a las cartas del maestro Sabah, porque estaba escribiendo una biografía de Alberto Gerchunov, que para los amigos, las amigas que nos escuchan de fuera de Argentina, es un escritor fundamental en la cultura judeo-argentina, es el autor de Los Gauchos Judíos, y es un autor fundamental en realidad de toda la literatura argentina y de la literatura judeo-latinoamericana. Entonces yo estaba escribiendo una biografía de Alberto Gerchunov y tenía muchos datos sobre él a partir de determinado momento, que era a partir de 1906, cuando él empieza a escribir crónicas sobre las colonias judías del litoral argentino en La Nación, que era el diario más importante de América Latina y se podría decir inclusive del mundo hispanoparlante en ese momento. Entonces, él empieza a escribir estas crónicas y a partir de ese momento es una figura pública. Entonces yo sabía mucho de él a partir de este momento, alrededor de los 17, 18 años, cuando él empieza a publicar, y hay mucho. Pero yo quería saber cosas de la infancia de este chico que había llegado a la Argentina sin hablar castellano, hablando yiddish, en 1894, con una familia que venía de una zona
de un shtetl de la zona de residencia judía en el Imperio ruso, que ahora es parte de Ucrania. Y en un encuentro, yo estuve haciendo investigación en las colonias, y Eva, que es la directora del Museo de Moisés Ville, que en el último evento de CIDICSEF la vi en uno de los cuadritos del Zoom, Eva me mostró una lista que otra investigadora había conseguido en la biblioteca de la Alianza Israelita Universelle en París. Entonces, en un momento cuando yo estaba en París siendo invitada por otro libro anterior, por otro tema, me acerqué a la que era en ese momento la biblioteca, ahora ha cambiado de lugar, con la ilusión solamente de confirmar que Gerchunov había en realidad estudiado en una de las escuelas de la Alianza en el campo argentino. O sea, el objetivo era un objetivo pequeño. Gerchunov mismo había dicho, se había referido varias veces a su maestro de la Alianza Israelita Universelle, y que era el que le había enseñado el castellano, ¿no? Entonces, cuando llegué a la biblioteca de la Alianza, yo había pedido por anticipado las cajas en las que se guardaba el material referido a las colonias de Argentina, y ante mi sorpresa encuentro no la lista que yo buscaba, sino que encuentro una serie de cartas de Josep Sabá, que era este maestro, que en realidad una de las cartas, la que más me llamó la atención y que fue el momento en que pensé que este material se debía difundir, era una imagen en espejo de el relato que Gerchunov hacía de su primer día de escuela en Villa Clara, en Entre Ríos. Entonces este maestro contaba ese primer día del mismo modo que lo contaba Gerchunov. Entonces, la riqueza, yo me encontré con cientos de cartas de este maestro, en las que contaba estas cartas relacionadas con la Argentina, en las que él contaba su experiencia como maestro de las escuelas de Argentina, cómo formó él estas escuelas de las colonias judías del campo argentino, el viaje desde Esmirna y todo el resto de la organización de lo que era este mundo de las escuelas de la Alianza Israelita Universelle. Entonces, ahí yo me di cuenta que había algo, que las cartas de este maestro, que además era un escritor extraordinario, y que estaban guardadas en una caja que había que darles difusión, y que el modo de darles difusión era traduciéndolas y publicándolas en la Argentina. Ojalá en algún momento se publicaran en francés también, pero y le propuse a los directores de la colección El País del Sauce, en la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hacer una edición de estas cartas. Este es simplemente un modelo de lo que yo encontré en las cartas. En las cartas estaban las historias de cómo se formaban las escuelas, el día a día de las escuelas, planos de la distribución de las escuelas, instrucciones de cómo se manejaba la agricultura, y también, y para los y las que nos están siguiendo desde Argentina, es como un libro de chismes un poquito de los antepasados de muchos y muchas de los judíos argentinos que llegaron a las colonias, porque lo que cuenta este maestro en estas cartas que él manda a las autoridades de la Alianza Israelita Universelle en París, y también a las autoridades del Jewish Colonization Association, que es la organización que forma las colonias, él ahí va contando todo, va contando cómo se involucran las familias con las escuelas,
qué tipo de relación tienen con las escuelas. Entonces paso a contarles un poquitito más de la vida de este maestro. Josep Sabá nació en Esmirna en 1863 y estuvo en el grupo, en uno de los primeros grupos de chicos y chicas que fueron acogidos por las escuelas de la Allianz en el Imperio Otomano. Esta es la escuela a la que él asistió en el Imperio Otomano, en Esmirna, su ciudad natal. Esmirna, como muchos de ustedes saben, era en ese momento, en 1863, una ciudad cosmopolita, y la mayoría de los 40.000 judíos que vivían en Esmirna hablaban ladino. El maestro Sabá entró a la escuela de la Allianz hablando turco, que era el idioma público, y ladino, que era el idioma de la casa, sabiendo leer el hebreo ritual, y en la escuela de la Alianza Israelita Universal aprendió, como era el mandato de estas escuelas, aprendió el francés, ¿no? Otro maestro de la Alianza dice de las lenguas que hablaban estos chicos: el turco es un traje prestado, el francés un traje de gala, el judeo español es la bata en la que uno se siente más cómodo. El maestro Sabá, niño, o sea, imagínenselo, un chico muy chiquito que va a estas escuelas maravillosas, ¿no? Es además un chico muy brillante, entonces es seleccionado para ir a París, a la Escuela Normal Oriental de París, a formarse como maestro para volver a enseñar en las escuelas de la Alianza. Y él se va de chiquito, 10, 11 años, se va a París, y al recibirse, entre los 15 y los 16 años, es enviado a una escuela de Túnez, que es un nombramiento muy difícil para él. O sea, ustedes imagínense, una de las cosas, aunque esto no figura en las cartas que están en el libro que traducí, yo leí las cartas de Túnez y son realmente desgarradoras, porque es un chico muy joven que hace varios años que no ve a la familia, y cuando tiene que ir al primer destino, él sueña con volver a Esmirna y estar con su familia, y no lo puede hacer, tiene que ir a Túnez, donde además cuando él llega, los chicos hablan árabe, entonces él no tiene como idioma de comunicación con estos chicos. Y desde Túnez empieza este derrotero de Sabá para escribir cartas. O sea, él escribe estas cartas, que son cartas que él tiene la obligación de escribir, pero que lo que él no tiene la obligación de hacer es extenderse del modo que él lo hace, y que lo que nos da es una pauta muy clara del tipo de intelectual, podríamos decir, de la sensibilidad del maestro Sabá y el entusiasmo por describir. Entonces, después de este nombramiento en Túnez, él tiene lo que para él va a ser una alegría enorme, que es la posibilidad de volver a su pueblo natal, a Esmirna, vivir cerca de su familia, y trabajar en la escuela de la Alianza de Esmirna, donde él además va a enseñar primero Talmud Torah, y también va a trabajar en lo que es una escuela agrícola que se establece en las afueras de Esmirna, y que es algo que va a ser una experiencia muy formativa para él, y que además le va a permitir a él un trabajo muy importante, porque parte de la misión cuando Sabá llega a la Argentina es formar a los chicos de las colonias judías del litoral para que sean colonos agrícolas, para que sepan trabajar la tierra. Entonces, esa es una de las cosas que él le va a dar muchísima importancia cuando llega a Argentina. Entonces, lo tenemos a él trabajando en Esmirna, pero se le da la posibilidad de venir a la Argentina
se lo selecciona como un maestro extraordinario y se le da la posibilidad de venir a Buenos Aires, venir primero a Buenos Aires y después ir al litoral, venir a la Argentina para formar las escuelas de las colonias de la Jewish Colonization Association. El fundador de las escuelas de las colonias judías, el fundador de las colonias judías, que era el barón Maurice Hirsch, estaba en la comisión directiva de la Alliance, y cuando se forman las escuelas en la Argentina, hay una necesidad de crear escuelas en zonas rurales donde el Estado no llegaba con la educación, y el barón de Hirsch decide que la opción natural es pedirle a la Alliance, que estaba haciendo una tarea enorme de educación de poblaciones judías, principalmente en el Imperio Otomano y en África subsahariana, y un poquito menos en algunas secciones del Imperio Ruso, pedirle a la Alliance que sea la Alliance la que organice las escuelas, envíe a los maestros, y de esto, si quieren, podemos charlar un poquitito después, porque la situación de estas escuelas era un poquito diferente en cuanto a la relación que tenían con el Estado. Lo que Maurice Hirsch ve como una cosa importante para la formación de estas escuelas es que la educación que proponía la Alianza era una educación laica, y era una educación que estimulaba la participación de los chicos judíos en la vida pública de sus países. Entonces él solicita que el maestro que se seleccione para formar las escuelas y los maestros que vengan después sean maestros que hablen español. Y por eso se elige entre estos maestros cuya lengua madre era el ladino, el judeo español. Graciela, ¿a qué hora empecé para saber cómo ando de tiempo? Esperame, que la tenemos a Gra silenciada, le pedimos a Gra que se active el micrófono, que la veo hablando y no la escuchamos. Seguí tranquila, seguí, que está muy interesante. Bueno, pero bueno, entonces bueno, el maestro Sabá llega a Entre Ríos y organiza estas escuelas, y se transforma luego en inspector de estas escuelas, contrata maestros y maestras para trabajar en esas escuelas, y vive el resto de su vida en Argentina, y tanto él como su mujer, cuando hacía unos poquitos años que él estaba en Argentina, pide una especie de sabático, se va 6 meses a Esmirna y ahí se casa, y vuelve con Judith, su mujer, que también era maestra formada en la Alliance, y que también va a trabajar como maestra en la Argentina. Y en el momento entre 1918 y 1922, cuando el Estado argentino absorbe las escuelas de la Alliance, ellos pasan durante una temporada a trabajar en estas escuelas públicas, y luego reciben una pensión tanto del Estado argentino como de la Alianza Israelita Universal. Entonces quería darles un saborcito de las cartas de este maestro. El libro es gordito, y realmente se lee como una novela, porque es, como les decía, un escritor extraordinario, y parte de lo que lo hace un escritor de la calidad es que ahonda en descripciones. Lo primero que me dio la pauta ese día en la biblioteca de la Alliance es que él le escribe al presidente de la Alliance y le cuenta en detalle, hojas y hojas y hojas, su travesía desde Esmirna a la Argentina, cosa que al presidente de la Alianza le importa poco, inclusive incluye en eso la reunión que él tiene en París con el presidente de la Alianza. Entonces, les voy a leer una descripción de él
saliendo de Esmirna después de Pesaj, él pasa las fiestas en Italia. Entonces, él está hablando de los judíos de Venecia, y les leo un fragmentito. Hoy en día eso ya no es cierto en todos lados. Él habla del momento en que existía el gueto en Venecia. ¡Ay! El judío tiene libertad de salir del gueto, de instalarse en tal o cual barrio en la ciudad donde desee vivir. En una ciudad como Venecia, donde hay muchos banqueros y comerciantes judíos que pertenecen a la clase rica de la población, ¿no se debería tomar alguna medida para proveer a los habitantes del gueto de viviendas más cómodas y ahorrarle así a toda una comunidad la vergüenza de ver que más de la mitad de sus miembros habitan en cuartitos oscuros y malsanos? La única construcción bonita del gueto es el templo de los sefaradíes. Ni hablar de los oratorios de los ashkenazim, ubicados en pequeñas casas en ruinas, pero a los que se les tiene un profundo respeto religioso porque datan de hace 50 o 200 años. Aumentan los adherentes continuamente. Me siento tranquilo. Hay 7 templos en Venecia, serán suficientes 2 o 3. Me llevaron a visitar uno de esos oratorios donde el viernes a la noche no se recita el Lejado Di porque el templo fue construido antes de esa composición literaria. Pasé la jornada de Kippur en el templo. El oficio fue celebrado con la pompa y la majestuosidad que requiere la fecha. Los fieles silenciosos y recogidos seguían al oficiante y al coro y no elevaban la voz, salvo en los pasajes donde el uso lo autorizaba. El representante de esa comunidad, el señor Dr. Moisés Cohen Porto, es un hombre venerable desde donde se lo mire. Así sigue durante páginas y páginas estas descripciones del viaje, y también Sabá incluye una estupenda descripción del barco que zarpa de Génova. Es una de las descripciones más bonitas que yo he leído de estos barcos que traían inmigrantes a América. La mayoría de los que viajan en ese barco son inmigrantes italianos, y Sabar describe en muchísimo detalle el momento de la despedida, los pañuelos al aire, los llantos, la gente que va subiendo con sus cosas al barco. Sabá viaja, a diferencia de los inmigrantes, él no viaja en tercera, sino que viaja en primera, y habla además francés, que es un idioma que en el siglo XIX argentino es un idioma privilegiado y que le permite interactuar con los pasajeros de la primera clase. Quiero leerles un poquito también de este primer día de escuela, que es el día que describe en su autobiografía Gerchunov, y es el día que también describe Sabá. Sabá ha estado preparando las escuelas y ha llegado el día en que él inaugura la escuela. Es el 28 de abril de 1895. Muy temprano fui por consiguiente de casa en casa buscando a los niños para llevarlos a la escuela. Las mamás apenadas se habían resignado a verlos irse a pie. Las madres habían pedido que hubiera alguna diligencia para llevarlos, y la Jewish Colonization Association se negó a pagar esto, entonces los chicos iban caminando. Pude despejar más de una resistencia con el simple razonamiento que corriendo todo el día a través del pueblo y en el campo detrás de las vacas y los caballos harían mucho más que los 10 kilómetros por día, y que no son tantos los que tienen que recorrer camino a la escuela. Compartimos ese punto de vista. Llegué a Rajil a las 7:30. A las 9:45 me fui del pueblo con mi pequeño regimiento compuesto solamente por 9 alumnos, 6 de los cuales eran niñas. Eran pocos, pero lo esencial era partir a pie de allí para darles una lección a los carmelitos. Un niño iba a caballo, yo le di el mío al mayor de los que hablaba un poco de español, y a quien designé como teniente del batallón escolar para los días siguientes. Había entonces 2 jinetes.
nosotros, los peatones, lo seguíamos alegremente de a pie. Y paso un poquito más adelante a la descripción del segundo día de clase. Al día siguiente, a la mañana, envié al profesor de hebreo a la colonia Ragel para que acompañe a los niños, recomendándole especialmente que regrese a pie como había hecho yo a la víspera. Pensaba hacer lo mismo el tercer día para asegurarme que mis alumnos tomaran el hábito de venir a la escuela. Pero el maestro no había caminado mucho cuando se encontró con un carro conducido por un colono que llevaba una carga animada y escandalosa, que en nada se parecía al trigo o al maíz, ni a la alfalfa ni al heno. Nuestros alumnos estaban instalados en el carro con un refuerzo importante, 8 chicos nuevos. Y lo que va pasando en las cartas es que el maestro va viendo que cada vez más los colonos van entendiendo la importancia de la escuela, pero que esto pasa muy rápido. O sea, como ustedes ven, de un día para el otro ya se suman chicos nuevos, ya los padres aportan una diligencia, y para el mes de junio van las autoridades del consejo escolar, y los chicos, la mayoría ya hablan castellano, ya cantan el himno nacional, y ya pueden dar, se les toma examen, los consejeros escolares de Villaguay les toman examen, y los chicos pueden tomar exámenes, rendir exámenes y aprobarlos en castellano. Entonces, para ir terminando, quería, entre otras cosas, recomendarles que lean estas cartas, y que estas cartas nos dan una mirada muy privilegiada a un mundo muy particular, que es este mundo de estos maestros y estas maestras sefaradíes que educaron a chicos principalmente rusos, la mayoría yiddish parlantes, algunos hablaban ruso, pero es como un momento extraordinario, esta vida en estas comunidades, donde se iba creando una idea de lengua común, donde el maestro Sadá iba de a poquito enseñándole castellano, primero a los chicos que, como suele suceder, aprendían rapidísimo, después a los padres. Hay adultos jóvenes que le piden al maestro Sadá que se aprovechen las escuelas para tener clases nocturnas y aprender el castellano de noche. El maestro nunca nos cuenta bien cómo pasa él del ladino al castellano rioplatense. Tenemos como relatos de inspectores escolares que van conociendo a este maestro, y que realmente se maravillan de la tarea que este maestro va haciendo en educar a estos chicos, a los que él trata con cierto, no desprecio a los chicos, pero un poco de desprecio inicial a los padres, a los que considera poco modernos, demasiado supersticiosos, y a los que va incluyendo en esta vida cotidiana que se va desarrollando en estas comunidades muy pequeñas, donde además, junto con este programa escolar que es determinado desde una organización diseñada por judíos franceses para educar a judíos en la cuenca del Mediterráneo, se va educando a chicos argentinos. Y para terminar, quiero volver al lugar donde empecé, que es la biografía de Alberto Gerchunov y Alberto Gerchunov en sí. Alberto Gerchunov publica en 1910, para el centenario de la Revolución de Mayo, que otorga la independencia de España a la Argentina, Los Gauchos Judíos, que es este libro que ya había estado apareciendo en viñetas en el diario La Nación, y que él es invitado a publicar para celebrar el centenario de la independencia. Y lo que él hace en este libro es registrar esa tarea, ese espacio de las colonias agrícolas, donde él mismo dice, donde los judíos se fueron haciendo argentinos, pero además lo que yo creo que queda, y que queda un registro muy fuerte,
que en Gerchunov se va a notar toda su vida, que es la marca del ladino, la marca del judío español en su propia lengua, y esta idea que Gerchunov siempre tuvo, que el español era una lengua judía, y a pesar de ser como era él, un chico de una familia del Imperio Ruso, una familia de un shtetl del Imperio Ruso, él decide en algún momento, en 1910, pero lo va a seguir haciendo el resto de su vida, decide que él va a ser el continuador de esta tradición de la literatura judía en castellano que ubica en España medieval y que se mantuvo en esta lengua, se mantuvo a lo largo de siglos. Entonces, en este momento inaugural, en 1910, cuando Gerchunov escribe Los Gauchos Judíos, publica Los Gauchos Judíos, también de alguna manera es la primera vez que vemos la tarea del maestro Sabá, que se condensa en esta posibilidad de que el castellano sea una lengua literaria judía y que esta tradición que quedó trunca durante tantos años pueda revivir en el campo argentino. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Gra, te voy a interrumpir un segundo antes de que hables, porque quiero contarle a Mónica que me llovieron mensajes diciéndome que por favor muestre el libro, que cuente cuál es la editorial, el título y dónde lo consiguió, así lo tratamos de conseguir nosotros también. Así que, si querés, Mónica, adelante, por favor. Bueno, este libro se llama Entre Lenguas y Mundos. Es una edición que hice yo de las cartas del maestro Sabá. Se consigue en muchas librerías, pero un lugar que lo voy a poner en el chat en un segundito, lo vende directamente y lo envía a todo el mundo la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la EDUNER. En un segundito en el chat les puedo poner la dirección. Así que se los recomiendo, es una edición que hice con muchísimo cariño y se los recomiendo de todo corazón porque realmente vale la pena. Y este que es La vocación desmesurada, una biografía de Alberto Gerchunov, lo publicó la editorial sudamericana, que es parte de Penguin Random House, y ese se consigue también, básicamente se consigue en casi todas las librerías y se vende también por Kindle a través de Amazon y también a través de Amazon. Y ya les pongo en el chat la referencia del libro del maestro Sabá. Perfecto. Te despido temporalmente. Ahora sí, querida Gra, volvemos con vos. Un ratito. Mónica, primero agradecerte muchísimo habernos hecho conocer la figura de este maestro Sabá, que realmente nosotros que estamos en toda la cultura sefaradí, era poco conocido toda esta temática. Por eso cuando nos comunicamos desde el CIVICSEF, tuvimos el placer de invitarte para que el público conozca de esto. Respecto a la lengua hay una cosa muy interesante. Dado que el judío español tiene tanta similitud y tanta la base en el leonés, el castellano, español, gallego, catalán, por supuesto que este maestro Sabá, escuchando también a los paisanos del campo, evidentemente debe haber adaptado toda esta lengua. Por el otro lado, por supuesto que te vamos a aceptar la donación de un libro para nuestra inmensa e importante biblioteca. Nosotros tenemos miles de volúmenes que no existen en ningún lado. Así que es bueno que el público lo sepa. Por supuesto que te lo vamos a agradecer. En otro orden de cosas, quiero agradecer la presencia de la doctora Susana Huellájar desde Israel, que es tardísimo, que siempre nos acompaña, que es un placer, realmente es una figura muy importante internacional. También quiero resaltar la presencia de la doctora Diana Sarfati, que es la presidenta de la comunidad Asilva de Buenos Aires, de Latina, y también del señor Víctor Alfandari, que está viéndonos desde Bogotá. En realidad nos están viendo de muchas partes del mundo. Después Silán es el encargado de mencionar desde dónde. Y vamos a continuar con nuestra reunión.
presentando a Oro Anaori Librovitz. Oro Anaori es profesora de lengua española de la Universidad de Montreal e investigadora de la tradición oral sefaradí. Realizó trabajos de campo en varios países, recogiendo romances y cantes de boda, transmitidos de forma oral por descendientes de judíos españoles desde 1492 hasta hoy. Publicó 2 libros y numerosos artículos sobre el cancionero tradicional marroquí. Dio conferencias en varios congresos académicos. Su colección de canciones está preservada en forma digital en la Biblioteca Nacional de Israel. En 1981 fundó el grupo musical Gerineldo, junto a Soli Levi, Judith Cohen y Kelly Amar, que en el presente continúa siendo su directora. El grupo Gerineldo dio recitales y obras en teatros de Estados Unidos, España, Israel, Francia y Venezuela, siendo el principal objetivo difundir el cancionero marroquí. Apasionada por la tradición oral y el teatro, estudió arte dramático y desde entonces da funciones de cuentos tradicionales judíos en Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Israel, Brasil y Venezuela, en inglés, francés, español y jaquetía. En el año 2006 fue condecorada por el rey de España por su contribución a la difusión de la cultura sefaradí, la lengua y la cultura española. Amigos, un placer tenerte entre nosotros, Oro. Adelante. Muchas gracias, Graciela, por tu amable presentación. Ante todo, quería agradecer al doctor Mario Cohen por haberme invitado a participar en este evento del CIDICSEF y será para mí un placer y un honor compartir cuentos judeo-marroquíes con ustedes. A principios del siglo pasado, en el norte de Marruecos, en la ciudad de Tetuán, vivían Rebbi Salomón Anaori y su esposa Doña Sol. Tenían un hijo único llamado Abraham. Pues un día el rabino enfermó y su estado de gravedad era tal que los familiares llamaron a la Hedra Kadishá, ese grupo de hombres devotos que administran los últimos ritos. Aquella noche, mientras Doña Sol y los veladores velaban al rabino, ella tuvo un sueño en el que oía la voz de Dios que le decía que no se preocupara, que su marido iba a sanar y que iba a vivir. Efectivamente, a la mañana siguiente, el rabino despertó y Doña Sol les dijo a los veladores que ya no los necesitaba y que volvieran a sus casas. El marido se recuperó y al cabo de unos meses, Doña Sol dio a luz a su segundo hijo varón, a quien llamaron Samuel. El rabino vivió hasta los 85 años, pero desgraciadamente Doña Sol murió muy joven, 12 años después de haber dado a luz a su segundo hijo. Este creció, se casó y al poco de casarse tuvo una enfermedad llamada miastenia gravis que en aquella época era mortal, pero contra toda esperanza sobrevivió y tuvo 6 hijos, de los cuales yo soy la menor. Así que se necesitaron 2 milagros para que mis hermanos y yo pudiéramos nacer un día. Pues me gustaría contarles una historia que le ocurrió a mi padre, Zichrono Libraja. Mi padre tenía una ferretería en Tetuán, que todos conocían con el nombre de Ferretería Anaori. En aquel entonces estaba situada en la calle Comercio, en la Morería, llamada en árabe Jaisería. Y era una tienda muy chiquita,
Pues un día llegó un cliente musulmán de cierta edad, le compró una cerradura, unos clavos, y al terminar le dijo a mi padre: mire, yo no soy de aquí y tengo que hacer otras compras, así que ¿le podría dejar estos candelabros y volver a recogerlos por la tarde? Guaja, está bien, le dijo mi padre. Los candelabros en cuestión son altos, vistosos, de color dorado, forman parte de la artesanía marroquí y se utilizan en las fiestas. Los judíos las utilizaban, y creo que todavía las siguen utilizando, en la noche de Berberisca, cuando se apagan todas las luces de la casa y se rojea a la novia, o sea, se la pasea por toda la casa, y hay dos señores que llevan los candelabros encendidos y ella va con su traje de berberisca y la mirada hacia abajo, una mirada humilde, por supuesto, y así es como se utilizaban estos candelabros. Bueno, el caso es que al final de la tarde, en el momento de cerrar la tienda, el cliente no había vuelto. Pasaron días, semanas, y la verdad es que esos candelabros le estorbaban a mi padre. Entonces los llevó a casa y los puso allí en un armario. Al cabo de unos años se presenta un señor anciano con una barba blanca a la tienda de mi padre y le dice: mire, ¿se acuerda usted de que hace años le dejé aquí 2 candelabros? ¡Ah, Rabbi Shimon!, dijo mi padre. Sí, sí. Bueno, pues vengo a recogerlos. Entonces mi padre le explicó que, claro, habían pasado tantos años que no pudo guardar los candelabros en la tienda y que los traería por la tarde y que pasara a recogerlos. Muy bien, dijo el cliente. Mi padre fue a casa, le contó a mi madre lo que había pasado y mi madre, Zichroná Libraja, sacó los candelabros del armario, los limpió, los volvió a enroscar, porque resulta que mis hermanos eran muy traviesos y los desmontaban para jugar con las piezas. Bueno, el caso es que los llevó a la tienda por la tarde y este señor no se presentó. Entonces los volvió a llevar a la casa y de hecho esos candelabros sirvieron para la noche de berberisca de mi hermana Soli, que está participando en este evento a partir de la Florida, donde vive ahora. Y años después los utilizamos en la boda de mi hija Joelle aquí en Montreal. Pues cuando salimos de Tetuán para siempre, dejamos atrás nuestra infancia, nuestros recuerdos, todos los bienes materiales que poseíamos. Pero no sé cómo esos candelabros nos siguieron. Uno fue a dar en Caracas, donde mi hermana se instaló, y el otro vino aquí conmigo, a Montreal. Y hasta hoy día me pregunto si ese anciano musulmán no habría tenido un pensamiento fraternal hacia sus conciudadanos judíos y no sería un mensajero que venía a decirnos: cuando les toque dejar esta tierra, que fue la de sus padres y antepasados, no es justo que se vayan con las manos vacías. Llévense estos candelabros que serán como una luz en su nuevo éxodo. Y así fue. Y él quede con bien y nosotros también. Bueno, quien dice cuentos marroquíes, ya sean judíos, árabes, bereberes, piensan en los cuentos de Zohar, naturalmente. Ese personaje paradójico que es al mismo tiempo el tonto del pueblo y el más listo de todos, que siempre se sale con la suya. Entre los judíos,
Los cuentos de Johá se contaban siempre en jaquetía, y así lo voy a hacer esta tarde. Bueno, un día a la mujer de Johá le dio una genía preta y se senteó sobre el marido. ¿Y por qué? Ya lo sadiquín. Porque al mezquín de Johá no le gustaba lavarse. ¿Agua qué iba a hacer el mezquín? No le gustaba el agua. Y la mujer le sacó afuera y le dice, mira, no alegues entrar por esa puerta hasta que no te laves. Bueno, al amargo de Johá no le quedó otro remedio que irse al hammam, al baño público. Cuando llegó ahí, el Tayyab, que es el empleado, le vio preto y enciscado, enfollinado, y le dio un cuarto como él, enciscado, que no había lavado en toda la tarde. A todo esto, Johá se lavó, se enxaguó, se jabonó, se peinó, y le gustó tanto que llamó al Tayyab y le dice, ven, tengo unos chavitos para ti. ¿Ah, sí? Y le mecneó una moneda de plata. El Tayyab, que no se lo esperaba, ¡ay, Sidi! Hechos buenos se te hagan. Mira que vengas pronto, que vuelvas, te daré el mejor cuarto del hammam. Bendito seas. Bueno, aquí que una semana después, en vísperas de Shabbat, a Johá le dan deseos de bañarse otra vez. Bueno, se fue al hammam, el Tayyab le estaba esperando. Y le dio un cuarto endiamantado, con unas toallas de Christian Dior y unos perfumes y jabones de Lancôme, como así tengas y tengamos todos. Bueno, Johá tomó su tiempo. Ya se jabonó, ya se enxaguó, ya se limpió, ya llamó al Tayyab para que le sobara la espalda, ya para que le cortara las uñas de los pies, ya para que le expulgara. Se pasó ahí toda la tarde, ya iba a dar el Magreb. Cuando fue y llamó al Tayyab, ven aquí, tengo unos chavitos para ti. Así. Y le mecneó un real. Al Tayyab se le cayó el mazal. Ya, Sidi, el viernes pasado me disteis una moneda de plata y hoy me dais un real. ¿Qué de yo esto? Claro, dijo Johá, el real es para la semana pasada y la moneda de plata para esta semana. ¿A qué te creítes? ¿A más soy asno como ti? Bueno. En Marruecos y en todos los países donde vivían los sefardíes, se respetaba mucho a los rabinos, que eran una fuente de conocimiento, de sabiduría. Y este cuento va a ilustrar la sabiduría de nuestros rabinos. Pues un día, un hombre pobre caminaba en una calle de su pueblo cuando de pronto, en el borde de la acera, vio una bolsa. Intrigado, se agachó para recogerla. ¿Y cuál no fue su sorpresa cuando la abrió y vio que estaba llena de monedas de oro? Ató la bolsa, encantado con su hallazgo, la puso en el bolsillo y se fue a su casa. Pues al día siguiente, este hombre fue a la plaza del pueblo y allí vio un letrero que decía: bolsa con monedas de oro perdida ayer, se dará una recompensa
a quien la devuelva a su dueño. Y daban el nombre del hombre más rico del pueblo. El pobre hombre, desanimado, se volvió a su casa y pensó: Señor del mundo, ese hombre es tan rico que no necesita este dinero, pero yo soy tan pobre que estas monedas de oro para mí son una fortuna que podrían cambiar totalmente mi vida. Y se quedó pensándolo por largo rato, pero como hombre honrado que era, hizo lo que tenía que hacer: devolverle la bolsa a su dueño y señor. Entonces se fue a casa del hombre rico y le devolvió la bolsa. Cuando el hombre rico vio al hombre pobre, pensó: pues vaya, pobre y además tonto. Si este no tiene dónde caer muerto, yo en su lugar me quedaba con la bolsa. Bueno, ¿y ahora qué hace aquí? Plantado como un pino. Ah, ¿será que espera una recompensa? No le pienso dar ni un real. Yo puse eso en el letrero para atrapar a los bobos como él. Pues ¿saben qué? Voy a darle una lección a este para que aprenda. Entonces sacó la bolsa y empezó a contar las monedas. Y cuando terminó de contarlas, había 100. Ató la bolsa, la puso en el bolsillo, se volvió hacia el hombre pobre y le dijo: bueno, ¿y qué haces tú aquí? Plantado como un pino. Bueno, el letrero decía que habría una recompensa para quien devolviera la bolsa, entonces pensé: porque esperas tener una recompensa, ¿eh? Pues mira, te diré que cuando perdí esta bolsa había 200 monedas de oro. Y ahora, ya me viste, cuando las conté, solo hay 100. ¿Sabes qué? Eres un ladrón. Te has quedado con la mitad del dinero. No. No me puede usted acusar de haberle robado. Yo no le he quitado nada. No me dé la recompensa si no quiere. Pues sí, lo digo y lo repito. Eres un ladrón y además lo voy a pregonar por todo el pueblo para que todo el mundo se entere. No, dijo el hombre pobre. Vamos a ir al rabino del pueblo y él decidirá quién de nosotros tiene razón. Entonces, el hombre pobre y el hombre rico fueron a casa del rabino y cada uno relató su versión de los hechos. Y ese rabino era sabio y se dio cuenta de lo que el hombre rico pretendía hacer. Entonces se volvió hacia él y le preguntó: dígame, ¿cuántas monedas había en la bolsa que usted perdió? 200. Y se volvió hacia el hombre pobre y le preguntó: ¿y cuántas monedas había en la bolsa que usted encontró? 100. Pero entonces está muy claro, dijo el rabino, la bolsa que usted perdió no es la que él encontró. Devuélvale enseguida lo que le pertenece. Y así lo hizo. La sabiduría de nuestros rabinos. Y para terminar, voy a contar un cuento que no pertenece necesariamente a la tradición marroquí. Es un cuento de la tradición oral judía del Midrash. Fue el rey David quien primero soñó con edificar un templo en Jerusalén. Cada noche en sus sueños subía por la escalera de Jacob hasta llegar a la Jerusalén celeste, porque según la tradición hay una Jerusalén allá arriba que es el fiel reflejo de la Jerusalén de aquí abajo. En hebreo se las llama Yerushalayim Shel Ma'ala y Yerushalayim Shel Matá. David estaba fascinado por el templo celeste, cuya creación se remonta
a los orígenes de la humanidad. Cada noche en sus sueños examinaba la arquitectura del edificio en sus menores detalles y a la mañana siguiente, al despertar, dibujaba minuciosamente un plano de todo lo que había visto, porque quería edificar un templo en Jerusalén idéntico al templo celeste. Así fue como David mandó cavar los cimientos del templo, pero fue su hijo, Salomón, quien tuvo el privilegio de construirlo. Un día Salomón reunió a todo el pueblo de Israel, a los pobres y a los ricos, a los sacerdotes y a los príncipes, y les dijo: pueblo de Israel, quiero edificar un templo en honor a Dios, y como ese templo será sagrado para todos, quiero que todos participen en su construcción. Voy a proceder a un sorteo para saber qué muro cada uno de ustedes va a construir. Entonces preparó 4 boletos. En uno escribió norte, en el otro sur, en el tercero este y en el cuarto oeste. Y cada grupo sacó un boleto. A los príncipes les tocó construir el muro del norte, la escalera y sus columnas. A los sacerdotes el muro del sur, el altar y su cortina. El muro oriental y el abastecimiento del aceite para las lámparas les tocó a los ricos, mientras que los pobres se encargarían de edificar el muro occidental, de tejer la cortina del templo y de rezar para que se llevara a cabo la obra. Y empezaron las obras. Entonces los ricos mercaderes vendieron las joyas de sus mujeres y con ese dinero pagaron a obreros y albañiles que edificaron el muro oriental. Asimismo, los sacerdotes y los príncipes contrataron a obreros y albañiles que hicieron el trabajo en su lugar. Pero los pobres, por ser pobres, no tenían dinero para contratar a obreros y tuvieron que edificar ese muro con sus propias manos y con el sudor de su frente. Y la edificación de ese muro tomó mucho más tiempo que la de los demás. Todos los días, salvo el sábado, trabajaban desde el amanecer hasta la caída de la noche, pero no por eso se quejaban. Al contrario, el corazón se les llenaba de alegría porque sabían que participaban en una obra única y sagrada. Al cabo de muchos años, el templo estaba terminado y era tan bello como el templo celeste. Se convirtió en la joya de Jerusalén. Y cuando los pobres iban a rezar en él, los padres decían a sus hijos: ¿ven esta piedra? Yo mismo la puse aquí. Y las madres decían a sus hijas: ¿ven este bordado en la cortina? Pues yo misma lo bordé. Cuando el templo fue destruido, primero por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y después por Tito, rey de los romanos, solo permaneció en pie el muro occidental. La leyenda dice que los ángeles desplegaron sus alas para protegerlo, porque ese muro, edificado por los pobres, era el que Dios valoraba por encima de todos. Y hasta hoy día el muro occidental permanece en pie. Algunos lo llaman el muro de las lamentaciones, porque cada mañana está cubierto de gotas de rocío. Es que desde hace siglos el muro llora por la destrucción del templo, pero semejante a un ave que no abandona a su cría cuando ésta está
dispersa o destruida, la presencia divina está todavía allí, en el muro de Jerusalén. Solo basta con cerrar los ojos para vislumbrarla. Gracias por su atención. Gracias, Oro. Voy a mostrar ahora la pantalla para que veas la cantidad de aplausos y de emoción que hay del otro lado. Realmente el tono de voz, la manera en la que contás, es impresionante, es impresionante. Llegaste al alma, Oro. Quiero agradecerte mucho en nombre de todos mis compañeros, del presidente Mario Cohen, la licenciada María Charro de Azar, Betty de Azar, nuestra bibliotecaria, Diana Puicada, nuestra secretaria, y el mío propio. Y aprovechando que tengo ya sonido, quiero también recalcar la presencia de la musicóloga canadiense Judith Cohen, que está presente en este momento también, acompañándonos como siempre. Muchas gracias también, Judith. Y a todos los amigos, la verdad que nos dejaste con un cúmulo de mucha emoción. Realmente, amigos, creo que ha sido una velada muy, muy linda, muy interesante, con dos temáticas totalmente diferentes, que pudimos aunarlas en una tarde como la de hoy. Así que bueno, te quiero dar a las dos, en nombre de todos mis compañeros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la hermosa velada que nos dejaron pasar. Gracias. Si me permitís, Muchas gracias. Gra, yo voy a hacer un pequeño, no sé si la palabra correcta es chivo, no sé si es esa, pero algún bocadillo quiero meter de los que me gusta meter siempre, porque quiero contarles tanto a Oro como a Mónica. Primero, que me quedé con una frase que al inicio había dicho el presidente del CICSEF, Mario Cohen, cuando dijo que estamos uniendo desde Canadá hasta la Argentina en un Zoom, o sea, un continente entero unido, con tal de divulgar la cultura sefardí, así que es algo único, y creo que no somos a veces conscientes de lo que hacemos desde el CICSEF, porque nos estuvieron viendo y las estuvieron viendo en el día de hoy a ustedes dos como invitadas, desde Montevideo, desde Fort Lauderdale y Texas, en Estados Unidos, desde Bogotá, desde Israel, por supuesto, desde Canadá también, Santiago de Chile. Seguramente ahora me van a seguir escribiendo un par más en el chat, desde La Plata, desde Concordia, Entre Ríos, obviamente desde Ciudad de Buenos Aires, desde la provincia de Buenos Aires. Y hay mucho interés por saber, por ejemplo, también aprovecho y empiezo a hacer algunas de las preguntitas que me llegaron un ratito más. Nos quedamos desde Filadelfia también, me están diciendo. Oro, las historias que vos contaste recién, ¿están en algún libro? ¿Se pueden conseguir de alguna manera? Bueno, pues verás, hay varias antologías, por supuesto, de cuentos. Este cuento de Joja lo saqué de una antología de André Naum, que es tunecino. Y claro, los cuentos de Joja pertenecen a todos los pueblos islamoárabes. Y lo bonito es que lo comparten lo mismo musulmanes que judíos, que bereberes también. Había dado aquí en Montreal una función de cuentos y invitamos, la comunidad sefardí invitó a muchos bereberes, que los hay aquí en Montreal, y estaban emocionados, estaban entusiasmados, vinieron a verme después de esto, bien. Y los cuentos judíos en general, pues hay tantas antologías que no podría citarlas todas, pero lo que hago es leer un cuento. En general, las antologías son en inglés. Entonces, por supuesto, los adapto, aunque los cuente en inglés, los adapto para que me sean cómodos, ¿no? Porque cada cuentacuentos tiene su propio lenguaje, su propio modo de contar y hay que adaptar la lengua a esa manera de contar. Bueno, y cuando los cuento en francés o en español o en jaquetía,
claro, allí los transformo, es decir, no transformo la trama del cuento, la trama queda igual, pero la manera de expresarme es distinta. Y me ha ocurrido, por ejemplo, esto lo escuché en un festival de cuentos en Estados Unidos, un cuentacuentos ashkenazí, Stephen Sandfield, que desgraciadamente falleció ya, que contó un cuento ashkenazí, puramente de Europa del Este, ¿sí? Entonces yo lo cuento en inglés como cuento ashkenazí, pero cuando lo cuento en francés, o sea, me tocó contarlo en París una vez ante la comunidad mayormente sefardí, tanto del Imperio Otomano como de Marruecos, y lo adapté, hice de este cuento un cuento judío de Marruecos. Entonces es un cuento de un meherra, es decir, un avaro, ¿no? Un hombre muy avaro, muy bien. Y entonces lo situé en Shawen, y en fin, todo era, y ese mismo cuento lo conté en Jaquetía, en Israel, en un homenaje que le dimos al profesor Ventolila, que se ocupa mucho de la jaquetía, ¿sí? Eran sus 80 años, y entonces me invitaron a que participara, y me sentí muy honrada de participar en ese homenaje a Jacobo Ventolila. Entonces, los cuentos tienen muchas vidas en tradiciones distintas, porque lo bonito es que tienen una universalidad que se puede traducir en todas las lenguas y en todas las culturas, y parece indígena, parece auténticamente marroquí, cuando en realidad es auténticamente ashkenazí, y en fin. Bueno, no quiero alargar más porque si no voy a monopolizar. Quédate tranquila, yo te digo, la verdad que la gente no se está yendo, se siguen sumando cada vez más en Facebook, también acá dentro del Zoom, y es muy lindo lo que se genera una atmósfera hermosa. Me siguen escribiendo, me dicen, lo estamos viendo desde Lomas de Zamora, no dejes de decir, desde Veracruz, México, desde Brasil. Cada vez hay más ganas de saber más, así que por ahí podemos elevar un pedido a la comisión del CIDICSEF para hacer encuentros de 6-7 horas, para que nadie se quede insatisfecho con cada uno de los encuentros que hacemos. Pero si les parece, podemos hacer lo siguiente. Aprovechamos 10 minutos más, tanto a Oro como a Mónica, y les preguntamos, si tienen ganas de contar o leer algún texto más, les damos 10 minutos y cerramos el encuentro de hoy. Pero antes, mientras que ustedes preparan la garganta un poquito, si tienen ganas de tomar agua o algo, avisarles la actividad del próximo miércoles 28, porque si no, Mario Cohen no me deja participar más de estos encuentros. El miércoles 28 a las 6 de la tarde, hora de acá, de Argentina, vamos a vivir un encuentro muy interesante que hemos titulado como Nuevas visiones sobre la controvertida expulsión de los judíos de 1492, causas y consecuencias, con la presencia de Mario Cohen y también del doctor Pinjas Bibelnik desde la Universidad Hebrea de Jerusalén. Así que anótense la fecha, igual lo vamos a estar comunicando como siempre. ¿Retomo un ratito con Mónica o con Oro? Oro, ¿querés hablar vos? Querría saludar a dos queridos amigos míos que nos escuchan desde Madrid, Carlos Malcá y Lali Hassan y su esposo. Nada más. Saludos entonces ahí mandados también a Madrid, que no llegué a pronunciarlo antes. ¿Querés que retome con Mónica ahora? Así descansás un poquito la voz y cerramos con vos, ¿te parece? Sí. Mientras le pedimos a Mónica que se active el micrófono, y si tiene ganas de dejar su contacto, porque mucha gente también quiere comunicarse con Mónica, si tiene ganas, adelante, algún mail, algo, todo es bienvenido. Y en realidad quería decirle a Oro también que hay algunos cuentos de Gerchunov que él, o sea, que son cuentos que escribió él, pero en la tradición sefaradí, que sería estupendo
sería como un privilegio que en algún momento los pudieras contar vos, ¿no? Que son como, que están a veces en libros de cuentos, que están mezclados con historias netamente argentinas, pero que sería estupendo que adquirieran vida a través de tu voz, ¿no? Sería un privilegio. A ver, ¿te entendí bien? ¿Quieres que te cuente otro cuento? Hola, No, chiquita. bueno, No eso sé, además. estaba como... ¿Cuál fue tu pregunta, por favor? No, fue una sugerencia, porque cuando vos recién hablabas de los orígenes de los cuentos que vos contás, Sí, pensaba que hay una serie de cuentos que escribió Gerchunov que no son tan conocidos como Los gauchos judíos o como algunas de las obras más reconocidas de él, porque son como cuentos desplazados de la tradición, son claro. cuentos que se ubicarían en una tradición sefardí y más antigua, y que en algún momento, eso se me ocurrió recién cuando te escuchaba, sería un privilegio que vos les dieras voz a esos cuentos, porque les darías vida otra vez, ¿no? Me parece que sería hermoso. Acá tomamos apunte y le pedimos a la comisión directiva del CICSEF parte 2, por favor, de este maravilloso encuentro que estamos presenciando. María Cherro Azar, te estoy viendo con la sonrisa. Anotalo, por favor, Mari. Es muy importante esto. Ahora sí, les vamos a dar los últimos 10 minutos, así hacemos hasta horario Argentina, 19:30 horas. Mónica, el público te aclama, te desea, te pide estos últimos instantes del encuentro de hoy del CICSEF y después cerramos también últimos instantes con oro. Bueno, voy a leer un fragmentito de La vocación desmesurada, en la que empieza con la narración que hace el maestro Sabá de ese primer día de clase de 1895, que es parte de lo... entonces, después, y aquí esto es lo que digo yo. A Alberto, la escuela le fascinó desde el principio. Durante el largo recorrido se concentraba en contar las nubes blanquísimas que interrumpían el cielo pampeano y se imaginaba que las iba cazando una por una, engrosando la bolsa de paño en la que colgaba su almuerzo. Admiraba al profesor Sabá, que le parecía simpático, pero algo explosivo. También idolatraba a su otro maestro, un profesor de hebreo e historia judía apellidado Berman, cuyas historias de leyendas bíblicas y anécdotas talmúdicas se confundían en la memoria de Alberto con las aventuras de los gauchos en la pampa, los relatos de la luz mala y las bondades y arbitrariedades de la naturaleza que escuchaba contar a don Gavino en los fogones de los criollos. Berman además hablaba en primera persona de cuando vivíamos en España. En las largas caminatas de la escuela a la casa, los mundos del campo y del Talmud se confundían, así como la historia de los pueblitos de la zona de residencia que habían poblado el mundo de los relatos del autor en lengua yiddish Sholem Aleichem, que se leían en Rajil. El pasado español aparecía como un momento glorioso cuando el castellano era también un idioma judío. Cuando llegaron a la escuela el primer día de clases, Alberto miró con sorpresa el orden que había creado el profesor Sabá en el rústico edificio de zinc. Y esto es un fragmento que saco de la autobiografía de Gerchunov. Los bancos nuevos estaban alineados en 2 filas. Cada banco tenía material de lectura y de zoología. De la pared colgaban pizarrones negros y mapas. El primer día de clase se dictó castellano, hebreo y escritura. Para enseñarles los números a los chicos que no hablaban español, el maestro Sabá compuso una canción. Aunque el idioma mayoritario era el yiddish, varios hablaban solamente ruso. El maestro Sabá, por su parte, hablaba judeo-español o ladino, un idioma que convocaba el pasado judío en España, y también un francés meticuloso y correcto con resonancias de la literatura francesa del período.
Hacia julio, muchos de los alumnos ya sabían leer y escribir, y el profesor Sabá les enseñaba nociones preliminares de gramática, aritmética y lengua. Se asistía a la escuela de 9 a 3. A la 1 había un receso para el almuerzo. En julio, algunos alumnos católicos de las colonias italianas vecinas se incorporaron a la escuela de Clara. Según comenta Sabá, los padres de estos alumnos preferían la formación que recibirían en la escuela sobre la que se impartía en la escuela parroquial de la colonia italiana. Como había pocos libros de texto, el profesor Sabá enseñaba con el lector americano y el tomo tercero de la Historia de España de Modesto Lafuente. Además usaba la Biblia, el libro de oraciones y un ejemplar de la Constitución Nacional. Con esta biblioteca ecléctica y observados desde las paredes por el barón de Hirsch y San Martín, los chicos escribían composiciones sobre la agricultura, la siembra y la cosecha. Alberto Gerchunov se lució con una composición sobre el Barroso, que era un buey de la colonia, y otra sobre la Revolución de Mayo le mereció emotivas felicitaciones del maestro. Maravilloso, maravilloso. Voy a compartir también ahí los aplausos que llegan desde cada rinconcito del planeta en el que nos están viendo. Me avisan también que nos estuvieron viendo desde Venezuela, así que un abrazo grande a todos allí, los que están en Venezuela acompañándonos. No te despido todavía, Mónica, espero al final con Oro y las despido a las dos juntas y a todos los que están también del otro lado. Así que retomo con Oro desde Canadá para sus últimos instantes en el encuentro de hoy. Seguramente habrá más momentos por vivir juntos, así que Oro, adelante, por favor. Bueno, les voy a dar un ejemplo sobre lo que dije de la universalidad de los cuentos. Hace muchos años me encontraba en Seattle, en Estados Unidos, asistiendo a una conferencia y festival de cuentos que duró varios días. Bueno, estoy sentada entre el público y hay un cuentacuentos de Tibet, un monje, o sea, ex monje, se presentó como un ex monje de Tibet y empieza a contar un cuento típico de Tibet. Y yo estoy sentada al lado de una señora que viene de Nueva York, una ashkenazí. ¿Okay? Estamos las dos escuchando y ella se vuelve hacia mí y me dice, pero si ese cuento es el cuento de Herschel. Y yo le digo, ¿pero qué va? Si es el cuento de Johá con la casá, que es la cazuela que pare, bueno, es un cuento que no tengo tiempo de contarlo ahora, pero Johá se las ingenia para decir que la casá, la cacerola, la cazuela esta, que sirve para preparar el cuscusú, se dice en Marruecos, que parió, cada vez parió una casá y después al final dice que se murió, ¿no? Entonces, bueno, así resulta muy soso, pero el cuento es muy divertido. Y entonces resulta que ese mismo cuento del ex monje tibetano que estaba contando como algo típico de su país, pues era también típico del mundo ashkenazí, de Herschel, que es el Johá del mundo ashkenazí, y nuestro, ¿no? O sea que fue algo tan sorprendente y maravilloso. Y quería también, bueno, agradecer al CIDICEF, a Graciela, al doctor Mario Cohen, por darme la oportunidad de compartir con ustedes algunos de estos cuentos, que siempre me da mucho placer. Y al público, por supuesto. La verdad que qué chico que se termina haciendo el mundo. Qué chico, y las historias se acercan todavía más a las culturas y nos damos cuenta que yo me sorprendí un poco y al mismo tiempo no, cuando Oro decía de que la tradición islámica
también comparte mucho las historias, y bueno, muchos vienen de la misma zona, y tiene mucha lógica que así sea, que se comparta, y está bueno volver a esos valores que también nos hermanan. Así que creo que de a poquito puedo empezar a cerrar el encuentro de hoy agradeciendo y mucho a nuestras dos disertantes de lujo que tuvimos. Ha sido una noche y una tarde también emocionante. Como les dije al principio, hoy iba a haber un poco de sonrisas, un poco de emoción, y esto también de viajar a través del tiempo y de los lugares físicos conectándonos con estas historias. Así que yo voy a poner un poquitito de música para cerrar el encuentro de hoy. Agradeciéndoles nuevamente a Mónica por su participación con nosotros. Mónica, ha sido un lujo. Y por último, un saludo especial a mi hermana Soli. Saludo mandado. Oro desde Canadá, gracias también por el hermoso encuentro que vivimos, y a todos los que están del otro lado acompañándonos hace tanto tiempo. Anótense al simposio que se nos viene, que va a ser hermoso, 3 días impresionantes que vamos a estar viviendo juntos en comunidad. Así que a todos, muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene, miércoles 28, 6 de la tarde. Nos vemos. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por la invitación y a todos por estar acá. Un placer, Mónica, Oro, y a toda la comisión directiva del CIDICSEF. Muchísimas gracias. Nos vemos.